Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. En principio, lo menos posible. O sea, creo que lo más efectivo es ayudar a que el coachee llegue a ciertas conclusiones para su vida. Y cuanto menos yo las influencie, mejor. Sin embargo, esto es muy importante, yo tengo una posición moral objetiva. La moral no es lo que a mí me parece ni a lo que al otro le parece. Hay cosas que son malignas. El abuso, la violencia, la iniciación de violencia, la amenaza de violencia, el secuestro, la violación, el asesinato. Esas cosas están mal. Y no están mal porque la cultura lo diga, o porque a mí me parece, o porque la mayoría lo votó, o porque hay una ley. No, son moralmente malas, por eso las llamo malignas. Son como los vicios capitales, los vicios mortales. La gula no es un vicio mortal. El vicio mortal es el asesinato, el infringir lo que para mí constituye los derechos inalienables naturales, como, no sé si eres religiosa, dados por Dios, o naturales por la existencia del universo. Entonces, si alguien me presenta un caso equivocado, o un caso donde esté infringiendo eso, o permita la infracción de eso, sin responder, en ese caso sí diría lo que a mí me parece, porque me siento comprometido en mi moral al callar frente a una injusticia, una violación, llámalo, del derecho humano fundamental a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, como depende cuánto se meta en ese espacio. De vuelta, la mejor manera de revisar esto es que me digan un caso. A ver, si alguien viene y te dice esto, ¿qué le dirías? Y hablemos de ese caso. Lo que pasa es que si no estamos siendo muy abstractos y no hay una regla general. Les puedo contar en un principio, pero dime una cosa y yo te digo cómo te contestaría y después vemos por qué y lo exploramos juntos. Yo mismo no tengo una conciencia clara de eso. Confío en yo lo llamaría mi brújula moral, y estoy abierto a equivocarme. O sea, puedo haber cometido un error, no lo sé. Y o sea, no me estoy defendiendo, porque claramente en la situación estoy comprometido con ayudar a la persona lo mejor que pueda y corro ciertos riesgos que a ustedes, por su proceso de aprendizaje, les recomiendo que no corran. Por eso cuando hago el coaching para los videos trato de ser más pedagógico, pero aún así a veces tal vez me gana la autenticidad. La autenticidad o mi concepto, y claro, cuando veo cosas que ofenden mi sentido, no es mi sentido, ofenden mi sentido de justicia, pero porque yo adhiero a un sentido de justicia trascendente, no es porque a mí me parezca mal.